Debe ser la tercera vez que visito esta muy linda muestra del norte de la provincia de Buenos Aires, y una ciudad tan importante y tan bonita. Debo felicitar al intendente por he recorrido un poco entrando acá en la ciudad, y la verdad que he encontrado una ciudad bien marcada, bien limpia, cosa que no es del todo normal hoy en la provincia de Buenos Aires. Así que lo felicito a la gente de Colón y felicito al intendente en ese sentido. Estamos transitando un proceso electoral. Siempre los procesos electorales son procesos complejos, difíciles, ¿no es cierto? Empiezan las posiciones, las distintas posturas, y a veces lo que vemos es que la gente queda al medio de eso, los sectores productivos, el comercio queda al medio de eso. Entonces, vaya acá un pedido a los dirigentes, a los candidatos, en buscar una concertación, que el proceso electoral lo va a definir la gente, pero en el medio no necesitamos ningún tipo de ruido que pueda afectar esta transición que tenemos, porque vos decís, tiene esa transición que vamos al medio. Así que entiendo que por ahí la mejor manera de transitarlo es dejar que la gente opine, que la gente vote el 27 de octubre, sin tratar de hacer tironeos intermedios que nos generen más conflictos del que lamentablemente tenemos. Pero seguramente mirando hacia adelante, que es un poco lo que nos convoca hoy a la Argentina, nosotros entendemos que seguramente hay una cantidad de cosas que no estuvieron bien hechas, desde hace años que no están bien hechas, y que posiblemente hay cuestiones que se han agudizado últimamente. Pero también es interesante rescatar una cantidad de cosas, y es rescatar la posibilidad de Argentina inserta en el mundo, que básicamente es lo que está pasando ahora. ¿Y por qué lo digo? Porque Argentina tiene la posibilidad de crecer, la posibilidad de mejorar a sus habitantes, a la gente, tratar de disminuir este nivel de pobreza que nos amarga a todos y nos llena de alguna manera de un pesar que una Argentina como la que tenemos venga desde hace años teniendo niveles de pobreza como los que tenemos. La verdad que duele para Argentina esta situación. Y lo que puede revertir esto seguramente es el trabajo, la inversión. Y Argentina ha vuelto a los mercados del mundo. Argentina hoy está entre los grandes jugadores del mundo donde podemos vender nuestros productos. Y esto no habla de un solo sector, pero sí habla de la posibilidad de generar dólares genuinos. A veces decimos, ¿y por qué hablamos en dólares? Porque lamentablemente Argentina se ha acostumbrado a eso. Y hoy hablar de un dólar en Argentina, hablar de conseguir dólares para el país, es hablar de que estamos mejor. Lo han dicho todos los candidatos. Ahora, ¿cómo podemos estar mejor? Vendiéndole al mundo. Y el mundo, para comprar, tenemos tres ventajas competitivas. Tenemos el sector agroindustrial, el sector petrolero de Vaca Muerta y el sector agroalimentario. Y ahora se ha adicionado, gracias a Dios, el sector del turismo. Ahora, cuando hablamos de esos sectores, cuando hablamos básicamente del sector agroalimentario, el crecimiento del sector agroalimentario habla del crecimiento de los pueblos del interior, de todo el país y básicamente de la provincia de Buenos Aires. Porque eso es lo interesante, no verlo como lejos. Encontrar un producto en una góndola, un producto argentino en una góndola en el exterior, es encontrar Argentina en el exterior. Es encontrar ese trabajo. De algún lugar salió, en algún lugar se produjo, algún lugar donde tiene trabajo argentino y bonaerense. Entonces no veamos como lejos esa posibilidad de inserción en el mundo. Rescatemos como algo muy bueno y apostemos a eso hacia el futuro. Apostemos a esa instalación del mundo, a esa instalación donde nosotros podamos generar alimentos para el mundo, donde Dios nos ha bendecido con esa capacidad. Y lo digo porque si uno estudia el último censo agropecuario, habla de la capacidad de generar trabajo. El sector automotriz, uno de los más dinámicos en la generación de empleo, y eso lo vemos y nosotros decimos, no, si se cierra una fábrica nos quedamos sin trabajo, y eso es verdad. Pero genera 40.000 puestos de trabajo en forma directa y 180.000 en forma indirecta. El sector porcino en la actualidad genera 45.000 puestos de trabajo. El sector de la industria de la carne genera 190.000 puestos de trabajo. El sector de la soja genera 350.000 puestos de trabajo. Cuando hablamos de la carne, se han recuperado los frigoríficos exportadores. Los últimos 9 que entraron en la lista de compra internacional, 8 son de la provincia de Buenos Aires. ¿De qué hablamos? De trabajo. Hablamos de apertura de frigoríficos. De eso estamos hablando, de esa capacidad de generar y esa necesidad que tenemos de generar trabajo mirando hacia el futuro y mirando esa Argentina puesta en el mundo. Así que ojalá, sea lo que sea,
lo que el pueblo decida, que aquel gobernante entienda esta situación y entienda que salimos tirando primero todos juntos, empezando de abajo. Alguien me dijo que lo único que se empieza de arriba son los pozos. Y hoy estamos abajo y vamos a empezar desde ahí, vamos a volver a tener la esperanza, ojalá, y dentro de esa esperanza permítanos al campo ofrecernos para ser parte de esa esperanza, juntos, no de un lado y del otro, juntos. No se trata de dividir, se trata de sumar. Para eso estamos, vamos a sumar. La provincia de Buenos Aires es una provincia con una tipología rara, extraña, difícil. Tenemos casi 2 provincias. Tenemos un conurbano con 11 millones de habitantes y el resto con 6 millones de habitantes. Entonces muchas veces esas realidades difíciles nos cuesta enfrentarlas, a veces genera hasta división de visiones. Y yo creo que, por supuesto, que aquel que gobierne la provincia de Buenos Aires tiene que tener una visión muy clara de lo que es ese conurbano, que también, lo que decía hoy, duele la pobreza, donde hay problemas de inseguridad, donde hay problemas de salud. Pero para generar recursos, para que eso no pase, hay que mirar al interior también. O sea, hay un interior que necesita una cantidad de estas cosas también. No hay que mirar la cuestión desde el punto de vista electoral, porque eso sí nos va a dividir. Tiene necesidad de nuestros bonaerenses, nuestros hermanos del conurbano, es verdad, pero nosotros también la tenemos y queremos aportar en ese sentido con ecuanimidad, con una mirada hacia el interior, con una mirada de crecimiento de los pueblos del interior. Y eso necesitamos en la mirada de aquel que gobierne la provincia de Buenos Aires. Y una mirada también nacional en ese sentido. Nosotros en ese conurbano de 11 millones de habitantes tenemos más de 5 o 6 millones de habitantes claramente que son o de países hermanos o de provincias hermanas. Y los bonaerenses le hemos abierto la puerta y la vamos a mantener la puerta abierta. Pero la nación tiene que entender que ese ya no es un problema solamente de los bonaerenses, que es un problema nacional, que necesitamos una coparticipación distinta, necesitamos un fondo del conurbano distinto. Eso es agobiante para las arcas de la provincia de Buenos Aires. Y si no revertimos, y si el Estado Nacional a veces, y en todos los gobiernos me refiero, escatima los recursos para Buenos Aires, está escatimando los recursos para el 40% de la población y para el 36% de la capacidad productiva. Entonces vaya de acá también un mensaje de ampliar esa mirada. En la provincia de Buenos Aires se han hecho una cantidad de cosas y yo creo que las cosas buenas hay que tratar de continuarlas. Y en estos últimos años ha habido un avance, le reconozco a la señora gobernadora, un gran avance en la obra pública, en las obras de bacheo, de asfaltado, en las obras de cloacas, básicamente en el conurbano, pero también hay algo muy importante que se ha hecho y estoy pedigüeño hoy, vaya un pedido a continuar esas obras, que es la obra del salado. La obra del salado es una de las obras más importantes. El movimiento de tierra es más grande que la canalización que se hizo del canal de Suez y el canal de Panamá. Pero es la salida del agua que nos viene de San Luis, de Córdoba, de Santa Fe, de La Pampa, pasa por la provincia de Buenos Aires e inundarnos no. Entonces necesitamos a gritos terminar esa obra y ha tenido un avance importante. Y esperemos que siga así para recuperar millones de hectáreas que hoy no se están pudiendo trabajar. Y hay un tema que me gusta abordarlo porque es un tema que a veces genera conflicto y miradas equivocadas, y es el tema medioambiental. Vamos a ser claros, el tema medioambiental nos involucra a todos. Acá nadie quiere matar, ni fumigar, ni ser el toxinómano que haga a la gente. Para nada. La gente del campo y la gente del interior vivimos en este ámbito y necesitamos producir. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Necesitamos producir. ¿De qué manera sustentable? Y para hacerlo de manera sustentable hay que hacerlo con manera de tecnología y con criterio científico. No es cuestión de opinar de la cuestión medioambiental. No se opina, se sabe o no se sabe. Necesitamos una ley de fitosanitarios que defina qué hacer y cómo hacer. Porque eso es lo que necesitamos. Nadie del campo quiere contaminar a nadie porque vivimos del campo y vivimos en el interior como todos nosotros. Yo vengo de Zipacha, un pueblo rural de 10.000 habitantes. Y si vivimos de esto, lo queremos hacer sustentable. Pero tampoco queremos que se nos acuse con un dedo, con aquel dedo que acusa no sabe nada. Hoy, en Pergamino, un fallo de hace 2 semanas de un juez, lamentablemente, los fallos de los jueces hay que cumplirlos. Pero va a dejar de producir en Pergamino
110.000 hectáreas en Pergamino, el corazón productivo de la provincia de Buenos Aires, 110.000 hectáreas no se va a poder hacer agricultura. ¿Y eso a quién perjudica? Al Pergamino. Un fallo judicial será atendible seguramente, pero lo que necesitamos no son fallos judiciales, necesitamos criterio científico, necesitamos sentarnos en una mesa y que nos diga qué se puede y qué no se debe hacer, y no lo vamos a hacer, y lo que puede lo vamos a hacer, pero con la idea de que tenemos que producir sustentable. Si no caemos en esta Argentina del que no puedo controlarlo, prohíbo. No es cuestión de prohibir, es cuestión de que las cosas sean viables, porque si vamos a prohibir todo lo que no podemos controlar, nos vamos a quedar sin hacer nada. Así que creo que es totalmente necesario y hacemos un llamado en el sentido a sentarnos en una mesa grande donde nos digan qué hacer y cómo hacer. Básicamente, terminando, siempre hay un tema que a nosotros nos preocupa sobremanera, que ustedes, por lo que me han comentado, en la sociedad rural lo tienen bastante resuelto a través de la función municipal, que es la cuestión de los caminos rurales. ¿Y por qué traigo este tema acá? Tal vez a ustedes les preocupa menos porque tienen seguramente una buena atención por lo que me han dicho, pero esto no es así en la provincia de Buenos Aires. El 67% de los caminos en la provincia de Buenos Aires están en regular o mal estado. Y usted me da un tema menor. Mire, para la producción no es un tema menor, no es una red terciaria como se dice, es una red primaria. Lo primero que hay para salir del campo, que hay un camino rural. Lo primero para poder vivir en el campo, que hay un camino rural. Cualquier producto que vaya a estar en el mundo, ¿de dónde salió? De un camino rural. Entonces es básicamente importante el camino rural y la infraestructura. Pero no lo decimos por un tema egoísta de la producción, lo decimos por el hábitat. Hay mucha gente que ha optado por vivir en el campo y hay gente que quiere volver a vivir en el campo. Y para vivir en el campo necesita electricidad, transitabilidad y conectividad. Y algunos dicen la conectividad, eso antes no había, antes era antes. Hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires aquellos ciudadanos que han optado por vivir en el campo y por producir en el campo, que se tienen que venir a vivir en el pueblo por dos cuestiones: porque no tiene transitabilidad cuando hay problemas de salud y porque no tiene conectividad. Y lo digo conectividad, porque el mundo vive conectado. Y si no, no podemos tener ciudadanos de primera y de segunda. El ciudadano que vive es respetado, el ciudadano que vive en la zona urbana, por supuesto, tiene que tener el mismo respeto y los mismos servicios el que vive en la zona rural. Así que creo que no son materias que nos debemos, materias que tenemos que trabajar, porque para jugar en las grandes ligas de exportación, para jugar con la gente que juega en las grandes ligas de los agroalimentos como Estados Unidos, la Unión Europea, Nueva Zelanda, Canadá, Australia, lo tienen resuelto. Salen por caminos entoscados o por caminos asfaltados. No les falta electricidad y les sobra conectividad. Entonces, para pelear en esos lugares y para que nuestra gente viva mejor, hace falta estas cosas. Así que valga hoy un llamado y un recordatorio y a trabajar juntos por esta Argentina que necesitamos. Muchas gracias por escucharme, muy amables.